¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de la hora del CEO. Estamos hoy a día 16 de marzo, cuando pasan unos minutos de las 7 de la tarde, y estamos en el programa 930 de masqueunaradio.com, el programa número 31 de la hora del CEO. Siempre en este vertical tratamos de incorporar a gente con mucha experiencia de grandes empresas muy representativas para que nos den su visión, y aquellos que no hemos estado en su pellejo, pues que nos intenten a través de este pequeño viaje, pues poner en situación cómo se dirige una empresa, pues en este caso de la solera y el prestigio del LG aquí en España. En concreto, tenemos a Jaime de Jaraíz Lozano, que es el presidente y CEO de LG Electronics Iberia, que me imagino que esto también, Jaime, engloba el área de Portugal, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Como te decía, llevas 16 años, no lo hemos dicho, 16 años en LG, que bueno, eso ya son años dentro de una compañía, con lo cual estoy convencido que la controlas perfectamente. Desde el 2015, bueno, presidente y CEO en enero de LG Electronics España, y a partir de diciembre del mismo año, 2015, ya con toda la responsabilidad para el mercado Iberia. Me imagino, como te decía antes, que Portugal y España, pero también tienes una faceta muy interesante, y es que anteriormente has estado pues 2 años de CEO en LG Canadá, LG Electronics Canadá, con lo cual nos sentimos doblemente orgullosos que nos vaya representando a los españoles y poniendo una pica de CEO por un país tan importante como es Canadá. Bueno, lo primero, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pues todo muy bien, sí. Afortunadamente estamos sanos, que en estos momentos es lo más importante y trabajando mucho, pero Bueno, vamos, bastante bien, la eso verdad. es lo importante. Oye, 16 años en una empresa se antoja mucho tiempo, y eso tiene simplemente dos variables. Una, que están encantados contigo, y dos, que tú estás encantado con ellos. Cuéntanos qué hace de este matrimonio tan largo y fructífero. Bueno, pues primero yo soy una persona que siempre está bastante tiempo en las empresas que he estado. Pues quizá porque mi carácter es como bastante leal y si estoy trabajando en una empresa, pues intento, intento darlo todo, ¿no? Y por tanto, pues al final pues te acabas enganchando mucho, ¿no? Antes de LG estuve 10 años en Philips y, y bueno, la historia pues también fue bastante bien y luego me vine a LG. La verdad es que al principio de venir a LG no tenía yo muy claro que iba a estar tanto tiempo. O sea, pensaba que iba a ser, bueno, pues un paso en la carrera hacia otras cosas y que iba a estar un par de años, pero rápidamente me di cuenta que contábamos mucho, es decir, que nos hacían caso y que decíamos cómo se tenían que hacer las cosas y nos decían ok y tira para adelante y empieza a cambiar las cosas. Entonces, eso fue lo que hizo que me quedara. Después de 2 años, dije, oye, creo que merece la pena y creo que podemos hacer cosas chulas aquí. Uh -huh. Y desde entonces me han dejado siempre la libertad para tomar las decisiones a nivel local. Los resultados han acompañado, claro, eso me ha permitido que me sigan haciendo caso. Si los resultados hubieran sido malos, pues me hubieran dicho que hasta aquí, pero los resultados han sido afortunadamente buenos y al final es una historia bueno, pues que son muchos años juntos y bueno, yo estoy súper involucrado con mi compañía, así la siento y doy todos los días el máximo de lo que tengo. Pues seguro que sí. 16 años ya te digo que no son casualidad. Eso es el fruto de un buen trabajo. Normalmente dicen que los asiáticos, y ahora englobo, y tú ya me empiezas a decir lo que es verdad y lo que es mentira, pero que son un pelín desconfiados. No sé si es el caso de los coreanos, pero en concreto es complicado ver una empresa multinacional donde el CEO local no sea coreano, en este caso. Si es una empresa china, pues una persona de China, japonés, en fin. Esto pasaba antiguamente con mucha frecuencia. No es tu caso. Para convencer a la cúpula coreana, ¿te has tenido que hacer medio coreano o no hace falta? Bueno, algunas cosas seguro que me he hecho medio coreano, ¿no? Pero
No. Bueno, dentro de la estructura del eje a nivel mundial, yo soy el único presidente local. Sí hay directores generales en otros países, por ejemplo, en Portugal, pues tenemos un director general portugués que me reporta y en otros países como Suecia, Grecia, Rumanía, Lituania, pues tenemos directores generales locales, pero presidentes no. Bueno, yo creo que la confianza se va ganando con el tiempo y los coreanos son muy parecidos a los españoles, aunque parezca que no, en el fondo son muy, muy, muy parecidos porque eh, Asia no es todo igual, ¿no? El gran desconocimiento que tenemos los europeos sobre Asia, bueno, pues dices, bueno, es que los chinos o los japoneses o los coreanos son la misma cosa y son muy diferentes, ¿no? O sea, los coreanos son percibidos como los latinos de Asia, o sea, son muy parecidos a los latinos en general, en carácter, de sangre caliente. Los japoneses son más alemanes y bueno, los chinos, pues como es un país tan grande, hay diferentes facciones, ¿no? Pero bueno, Ujú. son diferentes a los japoneses y a los coreanos. Y los coreanos, además, aun siendo muy parecidos a nosotros, tienen una barrera inicial, que es lo que también hace que sean desconfiados. Socialmente es una sociedad pues muy jerarquizada, muy respetuosa con la edad y por tanto pues siempre tiene una barrera social hasta que se abre, ¿no? Pero bueno, después de un contacto cercano con ellos de tiempo y bueno, pues compartir la mesa, que es bastante español eso, es decir, compartir una mesa con ellos es muy, muy, muy importante y ellos acaban derribando esa barrera de educación que tienen, de respeto y se empiezan a mostrar como son. Y eso sí, una vez que confían en ti y una vez que te aceptan como un socio o un partner, bueno, pues son los mejores partners de Asia. O sea, los coreanos, dentro de todos los asiáticos, si tú haces una asociación con un coreano, un partenariado con una empresa coreana, te puedo asegurar que te van a tratar mejor que ningún otro socio oriental, porque son muy leales una vez que han superado esa barrera, ¿no? Pues sacamos Es la un poco lo que conclusión, nos pasa a nosotros. claro, sacamos la conclusión, Jaime, que entre tu lealtad y ellos que lo han observado y es forma de vida, pues ahí está ese matrimonio. ¿Cuántas veces te han llamado directivos de Europa diciendo, oye, Jaime, ¿esto cómo lo haces? Porque si eres el único, danos tu receta, el secreto. ¿Existe o no? Bueno, es un cúmulo de muchas cosas, ¿no? El hecho de que también me fuera a otro país, a Canadá, pues también es un factor, ¿no? Porque yo para ser presidente de España y Portugal, pues me tuve que ir a hacer las Américas. Y era una circunstancia bastante compleja a la que fui. No era un mandato fácil, era muy complicado. Y además, claro, yo tenía dos desventajas. Una, que trabajaba en una empresa coreana, es decir, no es como ser directivo de una empresa española, Repsol o Telefónica, e irte a trabajar a Canadá, representando a una empresa que es de tu país. O sea, yo representaba una empresa coreana en un mercado que no era el mío y que, o sea, yo actuaba como un presidente local canadiense, pero era español. O sea, ni coreano desplazado allí, ni canadiense. O sea, que era una circunstancia bastante compleja. Pero bueno, le dimos la vuelta y eso me permitió pues, poder volver a España antes de tiempo, porque estuve 2 años, iba para 4, pero estuve 2 años y bueno, me dijeron que podía volver, que me necesitaban en España y bueno, pues lógicamente pues volví con muchas ganas, ¿no? Una vez que estás en tu país, pues las cosas... Si eres CEO de tu país y no has salido de tu país, pues valoras de una forma, pero si has sido CEO de la misma compañía en otro país antes de serlo en el tuyo, te aporta muchas cosas, porque, bueno, también cuando llegas aquí valoras también lo que tienes, ¿no? El Ujú. equipo que tenemos en España y Portugal es increíble, gente que llevamos trabajando juntos 16 años
y la confianza es total. Entonces, cuando yo siempre decía a la vuelta a mis colegas de España, digo, joder, si yo digo yo decía las mismas cosas en Canadá que en España, pero cuando digo esas cosas, en España ocurren mejor que en otros sitios, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de la capacidad, de la valía de tus compañeros, de tu equipo, y eso pues te hace sentir muy, muy agradecido, ¿no? A contar con esas personas, ¿no? O El sea otro día que le eso es muy preguntaba, importante. Jaime, le preguntaba a Pablo Martínez, que es el director general de Goodyear, la empresa de neumáticos en Francia. Oye, ¿cómo se maneja un español sabiendo un poquito cómo son los franceses? ¿Te aceptan bien? Y digo, de maravilla. O sea, no tengo que decir otra cosa que maravilloso. No hay, es un prejuicio que te lo tienes que ir quitando de la cabeza, me contó. Dice, pero eso sí, los franceses, si tú le pides algo, por muy director general que seas, si ellos están en otra cosa, te van a decir, no, primero termino esto y luego voy con lo tuyo. Para eso son muy pragmáticos y te lo dicen muy directo a la cara. ¿En Canadá cómo son? Bueno, los anglosajones son más trabajadores individuales, tienen un espíritu más individual que los latinos, pero dentro de esa individualidad es menos que los americanos, ¿no? Que los norteamericanos. Canadá pues, es uno de los países más cosmopolitas del mundo y la verdad es que cuando tú hablas con un canadiense, es un canadiense que a lo mejor es canadiense pakistaní, canadiense indio, canadiense chino, canadiense italiano, ¿sabes? Hay pocos, como ellos llaman First Nation, que son los que estaban allí de siempre. Y es decir, todos han emigrado en un momento dado, sus familias han emigrado. Entonces, es una amalgama de culturas y sí son extremadamente tolerantes, muy buena gente. La verdad es que los canadienses merecen la pena mucho. Y, y bueno, es un país que tiene tantas posibilidades. Fíjate que es el segundo país más grande del mundo y cuando yo estaba tenía 33 millones de habitantes, ahora tendrá 34 o 34 y pico, no lo sé. Pero en el segundo país más grande del mundo, que tengas esa población, cuando además tienen las mayores reservas de agua dulce del mundo, es decir, la mitad del agua dulce que hay en el mundo está en Canadá, la mitad de todo el agua dulce. En cuanto a recursos naturales, tienen todo. Tienen más petróleo, más gas, más que todo el mundo. Lo que pasa que no les interesa sacarlo por lo costoso que es por el clima y las latitudes a las que lo tienes que hacer y tal. Pero es que es un país que lo tiene todo. Y la gente es muy agradable. La verdad es que es un país, a mí me sorprendió muy gratamente. Mis hijos estuvieron allí un poquito más de tiempo que yo, porque se quedaron, yo me tuve que volver antes y ellos se quedaron hasta terminar el curso académico. Tuvieron 2 años y medio y la verdad es que están, vamos, enamorados y mi mujer también enamorada del país, ¿no? Es un país que merece mucho la pena La y verdad desde luego que te da muchas oportunidades. Allí, desde luego, cuando vaya un español, allí estoy seguro que hará buena carrera. Porque otra cosa que me di cuenta fuera, es que los españoles somos muy buenos criticándonos, pero somos muy malos diciendo las cosas que hacemos bien y creo que hacemos las cosas, yo creo que en general mejor que otros países y tenemos más mano izquierda y somos más trabajadores de equipo y aceptamos, pues por ejemplo, toleramos muy bien la frustración. Hay otras culturas que la frustración la toleran muy mal y se desmotivan, ¿no? Al español, macho, tú le das y el tío tira hasta donde tenga que tirar, ¿sabes? O sea, verdad que creo que tenemos muchas cosas buenas. que debe ser una experiencia realmente espectacular. Además, bueno, pues otra cultura, otro mercado, otro idioma y con la máxima responsabilidad, porque ahí no te la quita nadie, con lo cual me imagino que la presión debe ser realmente bestial. 16 años llevas en LG, comentabas antes que has estado también en Philips otros 9 años, con lo cual llevas toda la vida en el mismo sector. ¿Eso es bueno, eso es malo? Porque yo muchas veces oigo que si entras de otro sector, pues eso es fantástico porque das nuevas ideas y tal, pero luego a la hora de la verdad yo veo sectores muy, muy cerrados en los que o tienes experiencia en este sector o aquí no entras. Entonces, ¿cuál de las dos Bueno, teorías me quedo? la verdad es que yo cuando aconsejo a lo mejor a algún joven, ya como soy, ya tengo una edad y estoy ya para dar consejos, eh, es muy importante cuando empiezas a trabajar que elijas muy bien el sector, porque
aunque siempre podrás cambiar de sector, pero de una forma u otra te vas encajonando y porque tu experiencia vale mucho y esa experiencia la tienes en un determinado sector, sabes de eso. Puedes saber de muchas otras cosas, puedes adaptarte, puedes incluso traer de un sector una cosa que pueda ser muy bueno para el otro sector, pero en realidad tu valor va en consonancia con la experiencia que puedas tener en el sector donde estás. Ujú. Yo la suerte que he tenido, yo empecé en Caja Madrid, en la antigua Caja Madrid, en Bankia de ahora, empecé en marketing, de ahí estuve 6 meses, o sea, que enseguida cambié a Danone. En Danone estuve en el departamento comercial y estuve 2 años en Danone y luego ya paso a Philips. Inicialmente entro en el departamento comercial, pero luego me hacen director de marketing, estoy 5 años director de marketing, entonces esos 7 años, 8 años, no, siete y pico, estuve en el sector de PAE, de pequeño aparato electrodoméstico, y luego estuve 2 años en televisión, en Philips Televisión, llevando España y Portugal, y de ahí di el salto a LG Electronics. Entonces, y di el salto o sea, de marketing, 5 años de director de marketing en PAE, salté a director de negocio de televisión y de director de negocio de televisión de Philips salté a director de negocio, o sea, director de electrónica de consumo de LG. En parte es como una especie de dirección general pequeñita, pero más desde el punto de vista comercial. Entonces, una de las ventajas que yo he tenido es que he estado siempre en marketing o en ventas y luego en la dirección general, luego he sido vicepresidente, o sea, que aunque está en el mismo sector, o he estado 20 años prácticamente, bueno, 20 no, porque son 18 años Ujú. en el sector de la electrónica de consumo, pero he estado en puestos diferentes y eso pues, y en países diferentes, y eso me ha dado me ha aportado mucho, ¿no? Y mucha experiencia y bueno, intento ponerla en práctica. Oye, ¿cómo vamos a ponernos un poco en tu posición? Cosa que es complicado porque obviamente poca gente llega a los puestos de tanta responsabilidad, ¿no? Pero claro, tienes que explicar a un coreano que ellos vieron rápidamente el tema de la pandemia, rápidamente pusieron en marcha acciones, bueno, pues por lo menos preventivas en su mercado y le tienes que explicar que en España se ha hecho todo de aquella manera y que hay una baja de facturación a nivel mundial español, no quiero decir a nivel mundial, pero bueno, a nivel español, donde hay un paro que se nos está desbocando, donde hay bueno, pues un descontrol de la pandemia, etcétera, 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 todo lo que queramos hablar. Pero claro, tú eres el que tienes que dar la cara en el consejo y tienes que explicarlo y claro, parece que estás intentando pues explicar una cosa que claro, no depende de ti, es imposible, ¿no? Y ellos, ¿qué te dicen? Porque claro, ahí Bueno, debes pues sentirte muy frustrado, ¿no? la verdad es que has dado ahí en un punto importante porque muchas veces se ve Europa como una única cosa y, y no tiene nada que ver. Es decir, como se ha gestionado la pandemia ha sido muy diferente por países. Yo veía, sobre todo el año pasado, cuando estábamos en el cierre, yo veía lo que estaba ocurriendo en Alemania, en Austria, en Chequia, en Sweden, la parte de Nordics, y no estaban afectados. Es decir, ellos siguieron más o menos con su negocio y aguantando muy bien. Nosotros estábamos completamente cerrados. Los países más afectados, el más afectado de Europa fue España, con diferencia. Luego Italia y luego un poquito Francia. Esos son los tres países que fueron más afectados por la primera ola de la pandemia. Y entonces es difícil explicar que hay otras circunstancias en el mercado que te pueden afectar más o menos, ¿no? Eh, y al final, bueno, pues te acaban comparando, oye, ¿por qué los alemanes sí va bien? Bueno, pues por muchos motivos, ¿no? Porque a lo mejor han hecho cosas que nosotros no hemos hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, una vez que ya se produjo la salida del confinamiento total, es cierto que nuestro negocio no ha ido mal porque yo creo que el equipamiento del hogar es algo que ha funcionado bien porque la gente estaba más tiempo en casa y se ha dado cuenta de que no tenía lavavajillas, por ejemplo, porque como comía fuera de casa, pues no tenía lavavajillas, ahora tiene que comprar un lavavajillas, o que su frigorífico, bueno, estaba bien, pero no era la caña. Y ahora resulta que el frigorífico es fundamental porque tienes que hacer que tus alimentos
aguanten más tiempo, para que sea más cómodo de usar, que gaste menos, porque un frigorífico está 24 horas todos los días de la semana chupando energía, entonces si gasta mucho, pues es una ruina. O la tele, pues oye, antes tenía una tele de 32 pulgadas o LCD y ahora que voy a estar en casa mucho más tiempo, pues me compro un pedazo de OLED y disfruto como nunca. Entonces, eso no nos ha ido mal, pero sí es complicado en una multinacional en determinados momentos críticos, como no hemos vivido ninguno, porque ninguno tenía experiencia de lo que pasó el año pasado. Ahora ya sí, ahora ya para la próxima pandemia espero que me toque de abuelete y le daré consejos a alguien. No quiero pasar otra pandemia, desde luego. Y, pero bueno, es complicado el poder diferenciar y decir, bueno, estas son las razones. Entonces, pero bueno, siempre está la participación de mercado, es decir, tu negocio, España puede ir peor, pero si tu cuota de negocio dentro de cada uno de los negocios que tienes va creciendo, pues aunque el mercado crezca, si tú estás ganando cuota en el mercado, pues será que algo bueno estarás haciendo, ¿no? Desde Como luego. así ha sido. O sea, que a nosotros no nos ha ido muy bien, la verdad. Nos ha ido, comparado con nuestros competidores, pues nos ha ido un poquito mejor. Ujú. O hemos hecho el trabajo o los deberes un poquito más, quizá. Desde el desconocimiento, la situación política en España, que es bueno, prácticamente como una serie de Netflix, ¿no? ¿Eso se sigue ¿Verdad desde que sí? Corea o es una cosa que No, ni entra ni sale? no, 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 no entran en todas esas cosas, salvo que haya un escándalo enorme pero no, no. Realmente política, en los negocios no se habla de política. En los negocios se habla de negocios Menos y mal. cómo hacer las cosas mejor y de una forma más eficiente, cómo tratar mejor a tu gente, cómo hacer que tus equipos estén más motivados, cómo hacer que la gente se enganche más con la compañía y son esas cosas. Es lo que nos hemos ocupado durante la pandemia, ha sido a proteger a nuestros empleados, a intentar trabajar como si no pasara nada, a manejar esa frustración que puedes tener, esa desmotivación que puedes tener en momentos más duros. Y yo creo que cuando tú inviertes mucho en la gente en los peores momentos, pues cuando llegan los momentos un poco mejores, pues lo haces mejor que los demás. Yo siempre Ujú. digo que a los buenos líderes o directivos, pero en general líderes, porque líderes en la vida, en cualquier aspecto de la vida, no hablo de negocios, pero en cualquier aspecto de la vida, un líder, a los líderes se les conoce en los malos momentos, no en los buenos momentos. En los buenos momentos todos somos cojonudos y nos damos unos abrazos y somos todos los mejores y tal. Pero cuando las cosas se ponen realmente mal, cuando las cosas son realmente complejas y difíciles, es cuando ves la catadura y la dimensión de cada uno de los líderes, ¿no? Y eso lo estamos viendo, desgraciadamente, mucho últimamente. Hay gente que está a la altura y hay gente que no la está. Ujú. Desde luego, pues las empresas, los países, las familias necesitan líderes que estén a la altura en los peores momentos, no en los buenos momentos. En los buenos momentos estamos todos fenomenal. Oye, yo me acuerdo, Jaime, el año pasado, cuando LG dijo no vamos al Congreso de Barcelona, al Mobile, que Ujú. dije, joder, qué exagerados son, lo reconozco, ¿eh? Claro, Mm. después de lo que pasó, ahora lo que hago es meterme todos los días en lg.com y ver qué es lo que van a hacer, porque está claro que estos tíos saben. El tema de verde, antes hablabas de la energía, bueno, pues verde ahora está muy de moda. Yo no sé si es un tema de postureo o no postureo, hay que estar por narices porque me lo impone el mercado. Vosotros estáis haciendo un montón de iniciativas, entre ellos estáis plantando árboles para reforestar nuevamente España pero, y dejar Almería como el Amazonas. ¿Esto por qué? No, no será postureo, ¿no? Es una cosa que Bueno, está mira, demostrada de ley. me alegro que me hagas esta pregunta porque en la responsabilidad social corporativa, tal y como se entendía antiguamente, o como se todavía se entiende en algunos sitios, si era un cierto lavado, es decir, bueno, vamos a contribuir ayudando aquí o haciendo tal. Yo creo que en el tema de la dimensión que está tomando el cambio climático y las consecuencias que ya tenemos y que vamos a tener, no valen los greenwashing, ¿no? El lavado de cara verde creo que es un error. Es decir, podemos decir, no, todos somos muy verdes, intentamos hacer que nuestro negocio sea más sostenible. Bueno, vale.
me parece muy bien. Pero nosotros estamos en un punto por encima de eso. Además de hacer nuestro negocio, que nuestros productos se puedan reciclar, que utilicen menos residuos, que sean pues más respetuosos con el medio ambiente, el transporte, en vez de hacerlo por carretera, lo hacemos por tren eléctrico siempre que es una opción. Es decir, intentamos hacer nuestro negocio lo más eficiente, lo más sostenible y lo más respetuoso, ¿no? Dentro que cualquier producción, cualquier producto lleva plástico, es decir, que no es inocuo para el medio ambiente, ¿no? Pero intentamos que sea lo más respetuoso posible. Pero nosotros hemos dado con el movimiento Smart Green un paso más. Además de en el normal funcionamiento de nuestra compañía hacer lo correcto, que es lo que todos creo que tenemos que hacer, pues hemos decidido tomar acción. Como en el año 2017 yo tuve un tema personal que puso en riesgo a mi familia, una tormenta a consecuencia del cambio climático puso en riesgo a mi familia, en riesgo real de muerte, y eso me sirvió para, bueno, pues darme un golpe en la cabeza y darme cuenta de que esto tiene mala pinta. Entonces dije, bueno, pues yo no sé si los demás van a hacer algo, pero yo voy a hacer. No sé lo que voy a hacer, pero voy a hacer algo. Y entonces empezamos a ver qué alternativas teníamos para ayudar y para empezar a hacer algo y llegamos a la conclusión que lo mejor que podíamos hacer, si teníamos que destinar 1 euro a algo, que lo destináramos a plantar árboles. ¿Por qué plantar árboles? Pues porque creo que plantar árboles a corto plazo no es la solución. Plantar árboles a medio o largo plazo no es la solución para parar el cambio climático. Sí, para darnos más tiempo para hacer lo correcto, pero los árboles ahora mismo es la única tecnología disponible para todos los humanos para remover parte del CO2 que tenemos en la atmósfera. Tenemos un montón de CO2, eso es lo que está produciendo el aumento de temperaturas y podríamos reducir esa cantidad de CO2 en un monto muy importante si fuéramos capaces de plantar 1 billón, entre 1 billón y 1,5 billones de árboles, 1 millón de millones de árboles a nivel planetario en los próximos 15 años. Eso nos permitiría casi absorber la totalidad de las emisiones adicionales que el ser humano ha mandado a la atmósfera desde la era preindustrial. ¿Qué va a pasar? Seguimos emitiendo. Es decir, esto es algo que no lo podemos parar porque todo produce CO2. Es decir, el acero es el mayor productor de CO2. Por cada tonelada de acero que creamos, estamos expulsando 1,5 toneladas de CO2. Por ejemplo, el hormigón, fabricar hormigón, pues por cada tonelada de hormigón producimos 1 tonelada de CO2. El plástico, para producir el plástico también producimos CO2. Mira, el plástico no es tan malo si fuéramos capaces de reutilizarlo, todo el plástico, porque el plástico en sí mismo es CO2, es un reservorio de CO2. Entonces, si fuéramos capaces de recuperarlo, volver a utilizarlo, recuperarlo, etcétera, pues sería algo que no sería tan perjudicial como, por ejemplo, el hormigón, que es muy perjudicial. Entonces, todas esas cosas vamos a seguir los próximos 30 años emitiendo y las necesidades de energía del mundo cada vez son mayores. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos parar las emisiones. Aunque queramos, no podemos pararlas. Entonces, necesitamos tiempo para hacer lo correcto, para empezar a utilizar todas las energías renovables y poder empezar a producir, empezar a vivir sin la necesidad de petróleo, carbón o bueno, de combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a paliar o, por ejemplo, a mitigar lo que ya está ocurriendo, los efectos? Pues plantando árboles en muy poco tiempo. Y ese es el movimiento Smart Green. El movimiento Smart Green lo que pretendemos tiene dos patas. Una, unirnos a otras empresas para plantar millones de árboles usando drones y semillas inteligentes, que te permite plantar grandes áreas, zonas además donde las comunidades autónomas no pueden llegar porque los costes son tan desorbitantes
y que no pueden plantar en determinados sitios, con lo cual nosotros nos vamos donde nadie puede plantar, nos vamos y plantamos con los drones y reforestamos grandísimas superficies con un coste muy razonable. Entonces, eso lo iniciamos primero LG, como LG Smart Green, y ahora lo hemos cambiado al movimiento Smart Green España para que otras empresas, sea cual sea la empresa, se unan a nosotros para plantar millones de drones. Ya hemos hecho en torno a 4 millones de árboles, hemos reforestado con los drones. Y luego la otra pata de la acción de Smart Green es, esto es bastante interesante, hay un estudio europeo que demuestra, dices, de todos los europeos, ¿quién son los más sensibles a la ecología y al cambio climático? Dices, bueno, los noruegos, ¿no? Pues no, los más sensibles, los más preocupados somos los españoles. Pero ese mismo estudio demuestra que, aun siendo los más preocupados, somos los que menos accionados estamos. Es decir, estamos igual que cuando yo empecé con el movimiento Smart Green, que dije, bueno, siempre está, que alguien haga algo. Esto vamos a tener muy malas consecuencias, todo el mundo espera que alguien haga algo, pero es que no se hace. Es decir, no se hace ni se hace rápidamente. Entonces, al final, ¿qué te queda el individuo? Bueno, pues soy un individuo responsable, yo reciclo, o sea, no yo, digo cualquier individuo. Reciclo, me he comprado un coche híbrido o a lo mejor eléctrico, pues mira, he reducido mi consumo de carne, intento hacerlo digamos, alrededor de todo lo que consumo es de alrededor de mi casa para evitar las emisiones de CO2. En vez de comprar los plátanos en algún país por ahí remoto, pues te traes los plátanos de Canarias, lo más cerca posible. Pues cosas así, ¿no? Pero eso no es suficiente. Le tenemos que dar también una alternativa a la gente para que haga algo al respecto. Y entonces esa es la segunda pata del movimiento, que es crear un movimiento Smart Green a través de los ayuntamientos para que cada uno de los españoles tengamos la facilidad para poder ir a plantar a terrenos de tu ayuntamiento árboles cada año. Entonces, en lo que estamos trabajando ahora mismo es en convencer a los ayuntamientos, en convencer al gobierno de España en establecer una fecha que tiene que ser un fin de semana. Nosotros estimamos que el mejor momento es el tercer fin de semana de octubre porque es el mejor momento para plantar a nivel nacional y que todos los ayuntamientos se adhieran de forma voluntaria a facilitar la plantación a cada uno de los españoles. Y así podríamos llegar a plantar 47 millones de árboles cada año, es decir, un árbol por español al año. Y ese es el final del movimiento Smart Green, que es muy sencillo de poner en marcha y lo único que necesitas es gente que quiera hacerlo, ¿no? Y yo estoy seguro que si tú hablas con cualquier español y le dices, oye, ¿tú irías a plantar un árbol una vez al año? Y yo creo que el 100% diría que sí. Y encima, si lo hacemos así, el coste es muy bajo. El coste puede ser entre 1 euro o céntimos de euros en función de si son semillas inteligentes o son plántulas. ¿Y quién pagaría esto? No lo pagaría el ayuntamiento, no lo pagaría la administración, lo pagaría la persona que planta, porque la gente quiere ayudar a que esto no tenga consecuencias para nosotros. Con lo cual, tú imagínate, una vez al año que plantes, bueno, imagínate, el mínimo, un árbol, que sea 1 euro al año y das vida una vez al año, das vida a un árbol que en los X años va a cambiar muchísimas cosas en España, porque no solamente estamos hablando de reducción de CO2, que por eso plantamos en España y no plantamos en otros sitios, aunque vamos a colaborar también con otras asociaciones que plantan en el Amazonas, pero nosotros queremos plantar en España por muchos motivos. Primero, porque la reducción de CO2 da igual que se haga en España o en otro país, es decir, se va a reducir lo mismo. Es cierto que las especies que pueda haber en España tardan más en madurar y, por tanto, en remover parte de ese CO2, pero en España mejoraría la biodiversidad, se eliminaría las erosiones y la pérdida de nutrientes de los terrenos, aumentaría la humedad, aumentaría la lluvia en España. Es decir, hay tantos factores positivos a la hora de plantar árboles, porque un árbol no solamente es el árbol, es todo el ecosistema que genera alrededor del árbol, ¿no? Pues, por eso es tan importante plantarlo en España y por eso es tan importante que todos los españoles colaboren.
Oye, y eso es Jaime, en lo que estamos. me he ido rápidamente a tu currículum, digo, a ver qué ha estudiado Jaime, y veo que licenciado en Derecho, además de tu MBA en Houston y ese, porque por un momento pensaba que eras ingeniero agrónomo, ¿eh? Nos has dado Sí, sí, aquí ¿verdad? una Mira, lección yo espectacular. en el año 2017 no tenía ni idea, pero ni idea de todo el tema de los árboles y tampoco sabía lo que iba a hacer. Yo sabía que teníamos que hacer algo, que teníamos que tomar parte, pero realmente empezamos a analizar, bueno, recogimos plásticos, que seguimos haciéndolo y hacemos cosas de estas, pero dijimos, bueno, hay tanto que hacer que tenemos que centrarnos en algo que sea fácil, básico, escalable y acelerable. Bueno, pues la verdad Y que pensamos, bueno, pues plantar árboles es lo mejor que podemos hacer y en eso estamos. sí, sí, enhorabuena y yo me sumo al reto. Contad conmigo y con mi Gracias. familia, desde luego. Vamos terminando. Sois obviamente una empresa tecnológica y yo me gustaría en el tema de la conectividad, donde tenéis ahí un montón de aparatos que son Ujú. susceptibles de conectarse y utilizar las redes, y contanos algún proyecto chulo de verdad, o sea, que digas, en el que estéis trabajando, que todavía no haya visto la luz, te diga, bueno, esto va a ser absolutamente imprescindible, porque Bueno, desde que escuché que la nevera iba a hacer la compra, yo ya me he quedado loco. Entonces necesito que me digas algo que me vuelva a enganchar con la tecnología. bueno, pues mira, hay cosas chulísimas que ya existen y tal, y no las tenemos en España, pero pues, por ejemplo, a mí me parece muy chulo productos que te permitan tener un huerto en un piso. O sea, es como una especie de nevera en la que tú vas a crecer tus lechugas, tus tomates, de una forma controlada, prácticamente sin tierra, solamente utilizando agua y bueno, pues sin utilizar pesticidas, es decir, vas a reducir el CO2 porque no vas a tener que entrar en toda la cadena de distribución, etcétera. Es decir, yo creo que igual que las impresoras, por ejemplo, las impresoras eh, que vas a poder empezar a crear en tu casa productos, pues directamente lo que se va a vender va a ser un poco como el software, ¿no? O como Netflix, ¿no? Antes tenías que ir al videoclub, cogerte la cinta, llevártela a casa, luego devolverla y tal. Ahora tú te suscribes y te mandan el contenido. Pues con las impresoras que ya existen, pues vamos a empezar a producir los productos. Vamos a meternos en internet a lo mejor, pedimos el copyright de unos zapatos y los producimos en casa. Pues eso, imagínate la revolución que puede representar, ¿no? Incluso puedes empezar a hacer negocios desde tu casa para el resto del mundo, porque las barreras desaparecen. O la inteligencia artificial, que nos va a permitir hacer cientos de cosas eh, con muy poco esfuerzo, ¿no? Yo siempre digo que la tecnología debe estar hecha al servicio del hombre, de la sociedad, es decir, y para hacernos más libres y para hacernos más personas. Es decir, yo creo que la inteligencia artificial lo que nos tiene que permitir es disfrutar más de las personas, disfrutar más de la vida, disfrutar más de, bueno, pues eso, de convivir y de socializar, que ahora es lo que echamos en falta. Ahora nos hemos dado cuenta que, joder, estar con las personas es lo que más nos gusta, no estar metidos en casa viendo una pantalla y hablando con la gente como estamos hablando tú y yo en remoto, que está muy bien, es una gran tecnología, pero si pudiéramos estar cara a cara, pues estaríamos mucho mejor, Sí, desde ¿sabes? luego que sí, pero bueno, gracias a empresas como LG, pues tenemos la oportunidad de poder seguir en contacto. Ya terminó. Yo siempre hago una pregunta de todo a 100, Jaime, y me la tienes que consentir, si quieres no la respondas, pero a mí me gustaría saber si ahora envío a los geo a tu casa y ordeno un registro, imagínate que fuese juez, ¿cuántos aparatos iPhone saldrían escondidos en cajas fuertes para que no te vean tus colegas coreanos? O En mi cualquier otro. casa ninguno, eso te lo aseguro. No tienes ninguna otra tecnología que digas, joder, LG aquí flaquea y me tengo que No, ir a la competencia. no, de toda la parte de electrónica o gama blanca o todas estas cosas, no. No, joder, llevo 16 años, si tuviera, vamos, he tenido oportunidad de tener todo. No, la verdad es que lo tengo todo elegido y muy contento porque además somos una de las pocas empresas que estamos abiertamente en contra de la obsolescencia programada, porque entendemos que el producto más ecológico es el que dura para siempre. Claro. Entonces,
pues son productos hechos para durar y bueno, pues supongo que yo seguiré teniendo muchos productos LG una vez que deje de trabajar para LG y sea ya jubileta. Y la O sea última, que, ya en forma consejo, obviamente, ¿qué le dices a la persona, por ejemplo, que está ahora mismo en el almacén de LG, por poner un puesto que está, bueno, pues jerárquicamente alejado del CEO, pero a lo mejor pues es un chaval joven que tiene muchísima ambición y que quiere llegar un día al puesto que tú tienes ahora mismo? Y como eres un muy buen CEO, porque nadie puede aguantar 16 años en una compañía en un puesto de responsabilidad si no es muy bueno, y además yo sé que es que lo eres, Jaime, dale un consejo a esa persona de tu organización que te está escuchando. pues mira, yo el consejo que le daría es algo que yo he hecho y me ha ido bien, y es que lo que lo haga a tope, que no sea rácano con lo que hace, por muchos motivos. Eso lo aprendí compitiendo en deporte. Yo siempre digo que a mí hay tres cosas que me han ayudado mucho en la vida antes de ponerme a trabajar, que ha sido competir en deporte, el estudiar un MBA en el momento que lo estudié y que además lo hice en Estados Unidos, parte de ello, y la mili. Esas tres cosas me ayudaron mucho y me formaron mucho mi carácter y tal. Bueno, pues lo que entendí del deporte es que si tú no vas a tope en todas las circunstancias, nunca puedes tener la posibilidad de ganar. Que el deporte, una de las cosas que te enseña es que vas a perder 100-1. Es decir, vas a perder 100 veces y a lo mejor ganas uno. Bueno, pues para cuando ganes tienes que estar bien preparado para ganar, porque hay que saber ganar y hay que saber perder. Pero en la vida se pierde más veces de lo que se gana. Si tú ves a Nadal, que es el fenómeno número uno, pues Nadal ha perdido muchas más veces de las que ha ganado, pero nosotros solamente nos acordamos de las que gana. Eso es lo que hace que las personas lleguen a ser excepcionales. Entonces, si tú no vas a tope con cualquier cosa, en tu ámbito de responsabilidad, en tu vida personal, si no lo das todo, tus probabilidades de ganar son exponencialmente menores. Por tanto, si tú quieres en la vida acceder a más cosas, en el momento tú tienes, en diferentes momentos tienes un nivel de responsabilidad. Bueno, pues con ese nivel de responsabilidad que puede ser A, B, C o D, hazlo a tope. No repanes, ve a muerte. Y eso te va a dar la posibilidad de ir al siguiente nivel, seguir a tope, hasta que llegues a un punto en el que dices, bueno, pues hasta aquí vamos a llegar, o, bueno, las circunstancias también te dicen, bueno, pues yo ya estoy donde quiero estar y no quiero nada más, ¿no? Uh -huh. Y a mí eso me ha funcionado, porque desde luego si yo no hiciera las cosas a tope, me ganaba, vamos, hasta cualquiera me ganaba. Sí, ¿Sabes? O es sea, que verdad eso lo he aprendido. que hay que esforzarse y luchar hasta la última pelota, siguiendo con el ejemplo de Rafa Nadal. Jaime, que ha sido un auténtico placer, que, Muchas bueno, a gracias. mí personalmente me ha superado las expectativas que tenía contigo. Me ha encantado la entrevista. Se ve que eres un muy buen líder y además que súper orgullosos que españoles vayan conquistando otros mercados. A mí es que eso me emociona. Yo no sé, debo ser muy antiguo, pero da muestras de la categoría de directivos que tenemos en España y que, oye, que hay que cuidaros, hay que fomentar que salgan muchos como vosotros y que cuidéis a la gente, porque bueno, ahí está un poco el secreto del triunfo de un grupo y la verdad que muy contento. Me quedo mucho más tranquilo. Ahora que he hablado contigo, me compraré muchos más LGs, no te preocupes, y plantaré árboles con vosotros como no, si no hubiese mañana. Cuenta con ello. Eso es lo importante. Pues oye, muchísimas gracias por darnos voz y nada, y a seguir luchando para salir de donde estamos. Ojalá Así lo dentro de haremos. poco podamos estar todos juntos en la calle y disfrutando de las personas, que es lo Claro que más sí, importante. Jaime. Un fuerte abrazo y nos vemos.